Ser maestro es una actividad constante. Una vez que comenzamos a ser maestros, ya no podemos dejar de serlos. Siempre somos observados. Pero una vez que nos convertimos en maestros, el foco de atención está todavía más sobre nosotros. Para nuestros alumnos, en sus mentes, siempre seremos maestros. Uno no deja de enseñar y de mostrar a Jesús. El llamado es a predicar a Jesús. Ejercita tu don, pues este don viene de lo alto. ¿Recuerdas la primera vez que diste una clase? ¿Estabas nervioso? ¿Fue sencillo? Seguramente estabas así muy nervioso, te sudaban las manos, seguramente tartamudeaste un poco por explicar bien el concepto que tenías en mente. Ahora seguramente ya tienes un tiempo dando clases, puedes ver hacia atrás y me puedes decir, bueno, sí, tal vez es más sencillo, tal vez los nervios ya no me ganan tanto, pero esto es una labor constante. Pues a lo largo de este tiempo tú has ejercitado tu don, has hecho caso de tu llamado y eso es bueno. El Señor nos ha llamado a predicar su palabra, pero nos ha dado un don especial, que es el de ser maestros de su palabra. El Señor dio dones ministeriales y tú, si estás ejerciendo este llamado y este don, entonces estás haciendo la voluntad del Señor. Si tú sabes que tienes este llamado pero no lo estás ejerciendo, entonces estás pecando, porque ese don es puesto en ti por el Espíritu Santo. Dios nos dio dones ministeriales y los repartió a esa iglesia, no para que nos lo quedamos nosotros, sino para que nosotros podamos edificar a su iglesia de la mejor manera. ¿Recuerdas la parábola de los talentos? Aquel que solo recibió un talento y tuvo miedo y lo escondió. De la misma manera, si tú has recibido este don, no lo escondas, ejercítalo. Haz caso de tu llamado, haz caso del llamado que el Señor te dio, y para poder hacer esto de la mejor manera, debemos saber que ese don no es nuestro, nosotros no lo ejercitamos, sino ese don viene de lo alto, y ese don es ejercitado por el Espíritu Santo, que está haciendo o ejecutando la voluntad de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo ejercita ese don en nosotros y nos impulsa, nos empuja a prepararnos mejor para poder enseñar mejor la palabra de Dios. Y para poder enseñar mejor la palabra de Dios debemos hacer algunos sacrificios. Es decir, muchas veces tenemos tiempo de ocio, muchas veces tenemos tiempo para ver series, tiempo para dormir tal vez, aunque hayamos dormido bien la noche, tenemos tiempo para ver la televisión, tiempo para dedicarnos a otras cosas. Sacrificar lo correcto significa que esos tiempos de ocio o tiempos donde el tiempo no es aprovechado de la mejor manera, lo sacrifiquemos, no veamos esa serie, no durmamos, etcétera, sino lo ocupemos para estudiar la palabra de Dios. Todo ese tiempo lo podemos redimir, lo podemos invertir y así podemos mejorar nuestra preparación. No lo sabemos todo, hay una infinidad de cosas que ignoramos y es algo que tenemos que tener muy presente. No lo sabemos todo. Dejemos de lado la soberbia, dejemos de lado la necedad, no dejemos que el ego en nosotros crezca y nos haga decir yo soy un buen maestro. No te duermas en tus laureles. Hay mucha gente de mucha experiencia que por algún motivo dejó de estudiar la palabra y lo único que hace es repetir lo que ya sabe. No dejemos que la soberbia nos gane, sino ejercitemos este don, como ya lo hemos dicho, con preparación y con humildad. El conocimiento de Dios no tiene fin. Seguramente te ha pasado que has tomado tu Biblia y has leído un texto y aprendiste algo sobre él y lo dejas. Tiempo después regresas, vuelves a tomar tu Biblia, lees el mismo texto y ¡oh sorpresa! El texto te está diciendo algo diferente de lo que te dijo la vez pasada. Y así puede pasar una tercera, y así puede pasar una cuarta vez. Nunca dejamos de aprender. En la Biblia tiene conocimiento infinito porque viene de la mente de un ser infinito. Lo que Dios quiere que sepamos de Él está aquí. Pero hay muchos más misterios sobre lo que es su voluntad, sobre lo que es Él. Por lo tanto, tenemos que tener la humildad para reconocer que no lo sabemos todo. Tenemos que tener la humildad para reconocer que
necesitamos todavía que alguien nos guíe, que alguien nos oriente, que alguien nos siga enseñando, porque justamente para ejercer el don de ser un maestro, tenemos que también tener la humildad de ser enseñados. No podemos pretender que ya lo sabemos todo, porque al tener esta soberbia puede que creemos una barrera con nuestros alumnos y entonces ellos digan, el profesor sabe un montón, yo nunca voy a ser como él. No, esa no es la idea. La idea es que nosotros enseñemos con humildad. La idea es que nosotros nos preparemos con humildad para poder enseñar el Evangelio de la forma correcta. Y dentro de nuestro círculo de alumnos tenemos una oportunidad preciosa y muy muy grande de profundizar en el Evangelio. Cuando tú hablas con una persona y le evangelizas, le puedes decir 3 o 4 conceptos y tal vez esa persona no la vuelvas a ver. Pero cuando tienes a tu grupo de alumnos, puedes dar lugar a dudas sinceras que las puedes responder y puedes ir guiando la plática de tal forma que poco a poco se vaya profundizando en el Evangelio. La relación entre maestro y alumno de un maestro cristiano va todavía más allá. No solamente es de un maestro y un alumno que en algún punto se encuentran, sino el maestro rodea al alumno. Recordemos lo que le dijo Jesús a los discípulos. No les dijo, nos vamos a ver cada domingo y vamos a estar 2 horas juntos y yo los voy a enseñar. No, eso no les dijo. Lo que les dijo es, vengan y vean dónde vivo, y convivieron con él varios días y después pasaron 3 años con él 24/7. El trabajo del maestro es una labor constante porque, como bien ya lo hemos dicho, siempre somos ejemplo y no lo vamos a dejar de ser. Tenemos que también discipular. Tenemos que discipular con lo que enseñamos, y para hacerlo de la mejor manera debemos estar preparándonos constantemente. Enseñar la palabra de Dios no es cualquier cosa. En la Facultad de Ingeniería hay un área que se llama de actualización continua. Esta área pretende que los ingenieros profesionales estén capacitándose y actualizándose constantemente en tecnologías y nuevas técnicas de acuerdo a su área. Cuanto más nosotros que estamos enseñando la palabra de Dios no debemos de estar en capacitación y en aprendizaje constante. Debemos de tener un estudio intencional del consejo de Dios, y ese fruto que se va a dar de nosotros, entonces nosotros después podremos compartirlo. Ese fruto en nosotros es que a través del estudio de su palabra, poco a poco se va a ir forjando el corazón de Jesús y el carácter de Jesús en nosotros. Y entonces podremos llegar a ser cristianos maduros que prediquen con amor al Evangelio, que es el objetivo al cual debemos llegar como maestros. El objetivo no es simplemente enseñar ciertos conocimientos o ciertos datos básicos acerca de la Biblia, sino el objetivo es enseñar el Evangelio, guiar a nuestros alumnos hacia Jesús, hacia el arrepentimiento y hacia que ellos lo reconozcan como Señor y como Salvador. La meta de la iglesia es la estatura del varón perfecto, y nosotros como maestros tenemos la responsabilidad, el llamado y el don para guiar a nuestros alumnos hacia Jesús, y que todos juntos alcancemos la estatura del varón perfecto. Ser maestro es una labor constante y es una responsabilidad grande. A veces puede pesar un poco sobre nuestros hombros, y déjame contarte esta historia. Yo estaba enseñando a algunos adolescentes sobre el proceso de la disciplina en la iglesia, el cual dice que tienes que exhortar a un hermano solos la primera vez, pero si no te escucha, entonces traigas a un hermano maduro para que juntos lo exhorten, ¿no? Y le estaba explicando todo eso, y justo cuando llego a la parte del hermano maduro, ellos me dicen, un hermano maduro como tú. Y yo sentí cierto halago, pero a la vez sentí un peso, ¿no? que caía sobre mis hombros, porque estos adolescentes me veían a mí como alguien maduro, como un hermano al cual acudir. Y yo lo único que pude responderles fue, sí, algo así. No pretendemos que sea nosotros a quien nuestros alumnos sigan. Debemos apuntar hacia Jesús, en lo que hacemos, en lo que decimos, en nuestro carácter. Ser maestro es una labor constante dentro y fuera de la iglesia. En la iglesia los tenemos tal vez 2 horas o tal vez un poco más ahora que nos conectamos virtualmente, y después toda la semana
es difícil que nos veamos, pero si nosotros intencionalmente buscamos que nuestros alumnos tengan una relación con nosotros durante toda la semana, entonces podremos tener un impacto mayor en sus vidas como ejemplo. Los campamentos infantiles me gustan mucho, ¿no? Porque es toda una semana. Convives a lo largo de esa semana todo lo que convivirías en un año contando las 2 horas de cada domingo. Los campamentos son una excelente opción para que uno como maestro pueda impactar la vida de sus alumnos y mostrar a Jesús. No nos cansemos de ejercitar ese don. Tenemos que ejercitarlo y sabemos que quien nos ejercita no somos nosotros, sino es el Espíritu Santo. Estemos en oración para que el Señor nos dé sabiduría y nos dé fidelidad para que esta labor que es de todos los días la hagamos de la manera adecuada. Nuestra semilla ahí va a estar sembrada y tal vez tengamos el privilegio de ver cómo esa semilla crece y cómo nuestros alumnos se vuelven hombres y mujeres piadosos, hombres y mujeres que conocen a Jesús, que conocen quién es el Dios de las Escrituras. Tal vez nos toque ver eso, o tal vez no. Tal vez sembremos la semilla y Él se vaya a la iglesia o nosotros nos vayamos, muchas situaciones, y no nos toque ver ese crecimiento. Si nos toca ver ese crecimiento, es un gran privilegio que el Señor nos da, pero tenemos que tener fe y confianza en que nosotros solamente colocamos la semilla del Evangelio. Es el Señor el que da el crecimiento, y si nos toca bien verlo, gloria a Dios, y si no nos toca verlo, pues también gloria a Dios. No te canses de amar, no te canses de guiar, no te canses de aconsejar. Ser maestro es una labor 24/7, es una labor constante, es un llamado, y si lo estás ejercitando, entonces estás cumpliendo la voluntad de Dios. Pero sobre todo, ten presente que tu mejor enseñanza es con tu ejemplo. Refleja a Jesús.